¿Qué rollo plebes? Voy a hacer nomás este video por un comentario que me dejó un y me sacó un buen de onda. Primero que nada, este culón verga anda mezclando puntos con texto bíblico, interpretación judía, tradición cristiana, vulgata, satanismo moderno y conclusiones históricas como si fueran equivalentes. Hay además una precisión importante. Lucifer como nombre propio de Satanás no aparece literalmente en el texto hebreo de Isaías 14. La identificación cristiana de Lucifer con Satanás es una interpretación teológica posterior basada en varios textos. Reconocer eso no destruye la doctrina cristiana sobre Satanás, porque el Nuevo Testamento sí habla explícitamente de Satanás como un ser personal y maligno. Empecemos. Su primer argumento dice, Lucifer no es Satanás. Isaías 14 solamente habla del rey de Babilonia, esto sí es verdad, pero de manera parcial. Isaías 14:4 introduce explícitamente el pasaje como una burla contra el rey de Babilonia. El hebreo utiliza el Ben Shachar, resplandeciente / hijo de la aurora, que la Vulgata tradujo mediante Lucifer, palabra latina que significa literalmente portador de luz o estrella de la mañana. El pendejín olvidó un detalle importante. La Biblia utiliza con frecuencia personajes históricos como vehículo de imágenes que trascienden al personaje histórico. Un ejemplo especialmente claro es Ezequiel 28. El discurso comienza dirigido al rey de Tiro, pero utiliza lenguaje de Edén, querubín y caída de una criatura extraordinaria. La interpretación cristiana tradicional vio en estos pasajes una dimensión que excede al gobernante humano. Esto puede llamarse tipología, simbolismo o sensus plenior, dependiendo de la tradición teológica, pero no necesitas afirmar que Isaías 14 sea literalmente la biografía de Lucifer para defender que la Biblia presenta una realidad espiritual detrás del lenguaje. Y el Nuevo Testamento elimina cualquier ambigüedad respecto a la existencia de Satanás. El segundo argumento dice, Satanás no es una entidad, a Satán solamente significa adversario. La observación lingüística es correcta, pero la conclusión de este pinche chango es incorrecta. A Satán significa adversario, oponente o acusador en hebreo. En algunos pasajes puede referirse a un adversario humano, y en Números 22:22, incluso el ángel de Iu se coloca en el camino de Balaam como adversario. Pero que una palabra pueda tener un significado común no demuestra que nunca pueda convertirse en una designación personal. Es exactamente lo mismo que decir que la palabra acusador es un sustantivo común, por lo tanto nunca puede referirse a una persona concreta. En Job 1:2 encontramos a un tal Satanás actuando como una figura concreta dentro de la escena celestial. Habla, acusa a Job, recibe permiso y actúa contra él. Y posteriormente el Nuevo Testamento ya no deja lugar a esa reducción. Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y describe al diablo como homicida desde el principio. Además, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Eso es una descripción explícita de maldad moral, mentira y homicidio que Jesucristo le dio a Satanás, ojo, el mismo Jesucristo, cuya palabra está infinitamente por encima de nuestras opiniones. En Mateo vemos a Satanás tentando a Cristo, luego Jesús diciendo que se vaya, el diablo es descrito como un enemigo que busca devorar y Apocalipsis identifica conjuntamente al dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Satanás puede significar adversario en hebreo, pero en el canon cristiano Satanás también es claramente el nombre / designación de un ser personal, pero este pinche chango no entiende esa parte. El tercer argumento es, Jesús llamó Satanás a Pedro, entonces Satanás solamente significa adversario. Este un claro ejemplo de que debes leer bien la Biblia y comprender su contexto, y no dar una conclusión toda puta pendeja a lo idiota como este chango con gusanos en el cerebro. También es precisamente un buen ejemplo de por qué el argumento lingüístico no funciona. Jesús dice, en Mateo 16:23, quítate de delante de mí, Satanás. No significa que Pedro literalmente se haya convertido en un demonio. Jesús está identificando la oposición que Pedro estaba expresando con el propósito de Satanás. Eso demuestra que Satanás puede funcionar como una designación descriptiva, adversario, pero no demuestra que Satanás nunca sea un individuo personal. Es como decir, Cristo llamó a Herodes zorro. Por tanto, los zorros de la Biblia son necesariamente seres humanos. No funciona así. El cuarto argumento dice, la Biblia nunca habla de una rebelión angelical. A ver, hijo de la verga, esto también necesita mucha precisión. La teología cristiana construye el panorama juntando diferentes textos, pero decir que no existe ninguna rebelión angelical en la Biblia es incorrecto.
En Pedro dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Hay ángeles que pecaron. En Judas leemos, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Es decir, hubo seres angelicales que abandonaron la posición que Dios les había establecido. En Apocalipsis, vemos una guerra celestial donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Y después el texto identifica al dragón como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Por lo tanto, puede discutirse cómo encajan cronológicamente estos textos, no te lo voy a negar, pero decir que la Biblia nunca habla de seres celestiales que se rebelaron contra Dios es falso en su totalidad. Ponte a leer la Biblia mejor en lugar de andar lanzando argumentos a lo bruto. El quinto argumento dice, Apocalipsis es posterior, así que contradice el origen angelical de Satanás. Pinche indígena pendejo, aquí no hay ninguna contradicción. Juan 8:44 dice que el diablo es homicida desde el principio. Desde el principio significa que desde el comienzo de su actividad pecaminosa ya se caracteriza por el homicidio y la mentira. La Biblia, además, enseña que solamente Dios es eterno en sentido absoluto. Satanás no es un segundo Dios eterno. No existe una contradicción ahí. El sexto argumento dice, el dragón de Apocalipsis no es Lucifer. Apocalipsis no utiliza el nombre Lucifer, pero si un pendejo te dice que Apocalipsis dice, el diablo y Satanás no son el mismo ser, está mintiendo y diciendo pura mamada. Apocalipsis 2 explícitamente identifica al dragón con Satanás y el diablo. La cuestión de si el nombre latino Lucifer de Isaías 14 debe utilizarse como nombre propio de ese mismo ser es otra discusión. No hay que confundir ambas cuestiones. El séptimo argumento dice, la serpiente de Génesis no es Satanás. Mira bien, hijo de tu reputísima madre, el mismo libro de Apocalipsis te lo dice claramente, que Satanás es la serpiente antigua. Ponte a leer mejor, hijo de tu chingada madre. El octavo argumento dice, aceptar el cristianismo permite automáticamente aceptar el luciferismo. No. Simplemente no. Aceptar que una tradición cristiana interpreta determinados textos de cierta manera no implica aceptar todas las religiones que reinterpretan esos mismos símbolos. El luciferismo puede convertir a Lucifer en símbolo de iluminación, individualismo, conocimiento, etc. Pero que una persona utilice un personaje bíblico para construir una filosofía no convierte esa filosofía en bíblicamente válida. Es como si un puto chango mugroso convierte a Moloch en símbolo de riqueza, gloria y amor, pero eso no va a quitar que el puto Moloch es un demonio que exige sacrificios infantiles. De la misma manera, alguien puede utilizar a Jesús para una ideología política. Alguien puede utilizar a Moisés para una filosofía. Alguien puede utilizar a Nietzsche para una religión. Y ninguna de esas apropiaciones determina lo que el texto original enseña. Vuelvo a repetir, ponte a leer mejor bien, hijo de la chingada, parece que escribes mamadas por escribir y agarras el primer argumento que ves en TikTok. En el noveno argumento, respecto a la ley y el templo satánico, aquí sí conviene ser especialmente cuidadoso. Es cierto que existen formas modernas de satanismo no teístas, y algunas se presentan explícitamente como filosofías ateas o simbólicas. Eso es diferente del satanismo teísta. Pero eso no refuta el cristianismo. De hecho, desde la perspectiva bíblica, precisamente demuestra que satanismo moderno y Satanás bíblico no son necesariamente la misma cosa. Si una corriente dice, no creemos literalmente en Satanás, entonces obviamente no está adorando literalmente al Satanás de Job, Mateo, Juan o Apocalipsis. La respuesta mucho más sólida es, el hecho de que una filosofía moderna utilice a Satanás como símbolo no modifica lo que la Biblia dice sobre Satanás, y desde la ética cristiana puedes criticar sus principios uno por uno, en lugar de caricaturizarlos. El argumento número 10. Dios es el verdadero manipulador. Los cristianos hicieron cruzadas y destruyeron templos. No me sorprende que eres de esos pendejos que dicen esto, pero bueno. Aquí hay que separar lo que Dios ordena en el texto bíblico de lo que personas que se identificaban como cristianas hicieron posteriormente. Las cruzadas medievales no convierten automáticamente todas las acciones de los cruzados en mandamientos bíblicos, aunque fueron una respuesta defensiva ante las invasiones de los musulmanes. Que un cristiano cometió X no significa ni demuestra que la Biblia ordena X. La Biblia misma condena repetidamente a personas que pertenecían al pueblo de Dios cuando actuaban injustamente. De hecho, Israel recibe castigo precisamente por su propia violencia, idolatría e injusticia.
El argumento dice que los cristianos hicieron muchas cosas malas, pero no refuta lo que la Biblia muestra. Son preguntas diferentes. El argumento número 11 dice, Sodoma y Gomorra. Dios mató a todos, incluso gente inocente. Aquí hay que leer Génesis 18, 19 completo. ¿Destruirás también al justo con el impío? Y Dios responde mostrando que no destruiría la ciudad si hubiera suficientes justos. Abraham llega hasta 10 justos. El problema es que la narración presenta a Sodoma como profundamente corrompida. Y el Nuevo Testamento posteriormente confirma la caracterización moral de Sodoma. ¿Y la esposa de Lot? Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal, Génesis 19, 26. No sabemos exactamente qué implicaba mirar atrás en el contexto narrativo, pero el texto presenta su acción como desobediencia al mandato de abandonar la ciudad. Y Jesús posteriormente utiliza su caso como advertencia. Acordaos de la mujer de Lot. La Biblia dice que era una mujer buena, y Dios mató injustamente a una inocente. Aparte, tú, un pinche indígena pendejín, afirmas saber más que Dios al decir que había gente inocente, cuando Dios solo encontró a Lot como el único justo en todas esas ciudades pedorras. El 10º argumento sigue con lo de Sodoma y Gomorra diciendo, Lot ofreció a sus hijas. Por tanto, Dios aprobaba eso. Génesis 19 describe algo que ocurre en una sociedad moralmente degenerada. Narrar una acción no equivale a aprobarla. La Biblia contiene innumerables ejemplos de acciones pecaminosas narradas sin que Dios las apruebe. Esto es fundamental para leer correctamente las narraciones bíblicas. Que Lot ofreciera a sus hijas no significa que Dios ordenara eso. De hecho, el propio comportamiento de Lot es moralmente perturbador y puede criticarse desde la propia ética bíblica. El argumento número 13 dice, no existe evidencia arqueológica de Sodoma. Existen propuestas arqueológicas para la localización de Sodoma y Gomorra cerca del Mar Muerto, donde se han encontrado restos de pueblos cubiertos con ceniza y calcinados junto a bolas de azufre puro que son extremadamente raras en la naturaleza. El argumento número 14 dice, Israel esclavizaba extranjeros y podía golpearlos. A ver pendejín, la legislación israelita sí distingue entre esclavos hebreos y esclavos extranjeros. Levítico 25, 44, 46 permite adquirir esclavos de las naciones vecinas y transmitirlos como propiedad. Eso existe en el texto, sin embargo, Israel no recibe permiso general para esclavizar a cualquiera. Hay regulaciones específicas. Un esclavo hebreo debía ser liberado en el 7º año. El extranjero residente tenía protección legal. Levítico 19, 33, 34 exige tratar al extranjero como al natural. El esclavo fugitivo no debía ser devuelto. Esto es extraordinariamente importante porque contrasta con muchos sistemas legales antiguos. Ahora bien, no hay que fingir que la esclavitud bíblica era idéntica a la abolición moderna. No lo era. La defensa intelectualmente honesta es explicar la institución dentro de su contexto antiguo y mostrar sus límites y diferencias, no negar que existía. Hasta la Biblia indica que si alguien abusaba de su esclavo, el esclavo tenía que ser liberado y compensado, y en casos extremos, el maestro del esclavo debía ser ejecutado. El argumento número 15 dice podían tomar mujeres de pueblos conquistados como esposas. Deuteronomio 21, 10, 14 efectivamente regula el caso de una mujer cautiva de guerra que un israelita desea tomar por esposa. Pero el texto establece restricciones. No podía simplemente ser tratada como esclava sexual, debía ser llevada a casa, tenía un período de duelo, posteriormente podía convertirse en esposa, si el hombre ya no la quería, debía dejarla ir. Y no podía venderla ni tratarla como esclava. Eso no significa que nuestra ética moderna tenga que considerar esa institución moralmente ideal. Pero es muy diferente de afirmar que Dios ordenó a violar mujeres. Eso no es lo que dice Deuteronomio 21. El argumento 16 sobre Dios ordenó genocidios, no voy a decirlo porque ya hablé de ello en un video anterior, sin embargo, la posición cristiana clásica es que Dios, como juez de la vida, tiene autoridad que un ser humano individual no posee, y que los juicios de Israel no autorizan a los cristianos contemporáneos a iniciar guerras religiosas. Por cierto, en varias ocasiones, la Biblia utiliza la hipérbole para exagerar el lenguaje de una conquista militar, ya que en un texto menciona exterminar a todos los cananeos, y en otro texto, menciona a algunos cananeos conviviendo con los israelitas. Por eso pinche mugroso pendejo, ponte a leer mejor y a analizar. El argumento 17 habla sobre Egipto y los primogénitos.
La comparación con mandar un arma química contra los hijos de españoles, por lo que hicieron los colonizadores, no es exacta, estúpido. Éxodo presenta las plagas como juicio divino sobre Egipto, no como una guerra humana donde Israel simplemente decide matar civiles. Además, el relato no presenta a los israelitas como moralmente superiores por naturaleza. Y hay un detalle importante. El mismo libro que narra el juicio de Egipto establece después leyes para proteger al extranjero y al vulnerable. No puedes aislar una escena y utilizarla como si fuera el único principio moral de todo el Antiguo Testamento, pendejo que solo agarra lo que le conviene. El argumento 18 dice: Abraham e Isaac. Dios pidió un sacrificio humano. Hijo de tu putísima madre, aquí sí se nota que andas diciendo puras mamadas sin leer todo. Aquí el argumento falla precisamente porque Dios detiene el sacrificio, pinche pendejín. Justo olvidaste mencionar la parte en la que Dios detiene el sacrificio humano y pone a un carnero en su lugar. Hola, soy Sherry otra vez. Voy a leer esta parte por Lupian porque el pendejo me dijo que ya estaba hasta la madre de las estupideces de este idiota, pero ya que... El argumento 19 dice que pero Dios pedía los primogénitos como sacrificio. La propia legislación bíblica explica qué debía hacerse con el primogénito humano, y en ninguna parte dice sobre sacrificar a tu primer hijo. El primogénito humano debía ser rescatado a como dice Éxodo 13:13. Todo primogénito de hombre entre tus hijos redimirás, y número 18:15. La distinción es fundamental. El primogénito es consagrado a Dios, pero el primogénito humano es redimido/rescatado. En cambio, determinados primogénitos animales podían ser ofrecidos según la legislación sacrificial. Por eso no puedes tomar que Dios está pidiendo sacrificios humanos y eliminar de la misma ley de Moisés las leyes posteriores que explican cómo se redime el primogénito humano. Es como tomar una ley que dice todo primogénito pertenece al Señor y deliberadamente omitir la cláusula que explica cómo se realiza esa consagración en el caso humano. Para finalizar, voy a juntar el argumento 20 y 21 para simplificar. Dios pide ofrendas para adoración, acción de gracias, expiación, comunión, consagración y reparación ritual. Dios pedía sacrificios de animales principalmente como una sombra para el sacrificio definitivo de Cristo, mientras condenaba al mismo tiempo los sacrificios humanos. De hecho, el subnormal dijo en sus argumentos que Dios es igual que las divinidades que exigían sacrificios humanos. Entonces tiene que explicar por qué el Antiguo Testamento condena explícitamente los sacrificios humanos. Hay que distinguir entre lo que el texto dice, lo que una tradición interpreta y lo que una persona moderna concluye. Hasta luego.